Hola, bienvenidos a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Hermanos, les pido que puedan tener sus Biblias abiertas en la primera carta de Juan, casi al final de sus Biblias, muy cerca ya del libro de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Ahí vamos a estar basando el mensaje de hoy. He titulado el mensaje La marca del cristiano auténtico. La marca del cristiano auténtico. Así que les pido que tengan este texto ahí marcado. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Oramos para disponer nuestro corazón en esta hora. Señor, gracias te damos por tu palabra, por poder tener, Señor, acceso libre a ella. Y gracias también por poder tener este espacio para acercarnos a ella y ser no solamente instruidos, sino también transformados por tu palabra. Es lo que te pedimos, Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo, que la inspiró, sea también el que ilumine nuestras mentes y corazones para comprenderla y también, Señor, para ponerla por obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, los que estuvieron la semana pasada, pues, recibieron la introducción completa a la carta. Los que no, pues, igual irán recibiendo un poco de contexto cada vez, de tal manera que puedan ubicarse en ella. Hoy recibieron una tarea, que es leer el Salmo 119 íntegro. No es que sea gran cosa, usted puede leer el Salmo 119 en unos pocos minutos, pero es extenso, es el capítulo más extenso de toda la Biblia, así que tienen una tarea para la semana. Si les queda tiempo, pueden leer la carta de Juan, o al menos todo el capítulo 1, y si pueden leer también parte del capítulo 2. De igual manera tendremos varias semanas y usted podrá leer la carta. Usted puede hacer un ejercicio y en 15 minutos puede leer toda la carta, pero 30 minutos para que pueda leerla despacio. Tiene solamente 5 capítulos. Dijimos que esta carta, a diferencia de otras muchas, no fue dirigida a una iglesia en particular. Claro, tenemos que ubicarnos también cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, la carta de Pablo a los Corintios, la carta de Pablo a los Gálatas, a los Efesios. No se imagine una iglesia así como esta, ¿verdad? El templo y la iglesia. No, imagínense la iglesia cristiana de ese lugar, todos los cristianos de ese lugar, que se reunían en diferentes lugares, básicamente en casas, porque no existían los templos en el primer siglo. Entonces, imagínense así la iglesia de Corinto. No se imagina la iglesia de Corinto en un templo. Imagínense la iglesia de Corinto reunida en diferentes sectores del lugar, en diferentes casas. Y así todas las iglesias del Nuevo Testamento. Y cuando leemos la primera carta de Juan, en este caso, dijimos que no es una carta que va dirigida a una iglesia específica. También dijimos que la carta tiene sus características. No es una carta como las demás, con una introducción, con un desarrollo y con una conclusión. Es más bien un tratado. Es una carta porque va dirigida de una persona a estas iglesias, pero no cumple con los estándares de carta en cuanto a lo que ya dije: introducción, con saludos, un desarrollo y una conclusión también, muchas veces saludando, dando algunas recomendaciones. La carta, como ustedes pueden ver ahí, capítulo 1, versículo 1, entra directamente a un tema que era urgente para el momento. Fue dirigida a un grupo de iglesias situadas en lo que en aquel momento se denominaba el Asia Menor. Son las iglesias que también se enumeran o se mencionan en el libro de Apocalipsis, lo pueden ver ahí, las 7 iglesias llamadas del Apocalipsis. Y la idea es que este escrito que Juan envió pudiera circular por todas aquellas iglesias, porque él estaba respondiendo a dificultades o desafíos que estaban enfrentando aquellas iglesias. Ahora se convierte en una carta universal en el sentido de que, por supuesto, luego fue un libro, como todos los de la Biblia, que fue considerado inspirado por Dios.
La iglesia lo tomó para sí y por eso hoy nosotros lo tenemos y la iglesia de todos los tiempos pues se acerca a cada uno de los libros de la Biblia porque es palabra de Dios para toda iglesia en todo lugar y en cualquier época. Dije también, y lo vuelvo a reiterar en este momento, que la carta viene a responder a una serie de problemas, situaciones que se estaban presentando. Y tal vez el principal problema que enfrentaban era un grupo de falsos maestros, de personas que se habían introducido dentro de la iglesia y estaban causando confusión, propagando una serie de doctrinas que no eran correctas y traía confusión, traía desánimo, traía inseguridad en el pueblo de Dios. Y Juan, preocupado por la iglesia, inspirado por el Señor, pues escribe la carta. Yo hice una descripción un poco más extensa la semana pasada de cuáles eran estas falsas enseñanzas de lo que era el incipiente gnosticismo, pero ustedes pueden encontrar los indicios o las referencias en esta propia carta y sobre todo en el capítulo 1 vamos a ver que una de las cuestiones más preocupantes era con relación al pecado. Habían algunos dentro de aquellas iglesias que estaban diciendo que el pecado no importaba, no era tan importante cómo usted vivía moralmente o cómo usted se comportaba moralmente. Y otros incluso se atrevían a afirmar que en ellos no había pecado. Ellos estaban en una dimensión superior. De tal manera que aquello a lo cual llamaban pecado, que el pecado no es otra cosa que una moralidad que ofende a Dios, una vida que va en contra de los estándares de la moral, de la ética divina, y eso a lo cual se le llama en la Biblia pecado, es infringir las reglas, es pasar la línea, es errar el blanco. Todas estas son algunas de las maneras en que nosotros podemos definir el pecado. Dios es santo, es moralmente perfecto y Él establece entonces una moralidad y una ética que el hombre no puede cumplir. Cuando el hombre no puede cumplir con esa moralidad, con esa ética y falla, a eso se le llama pecado. Pero algunos no le daban importancia y otros, por otro lado, decían que ellos no tenían pecado. Ellos estaban libres de aquello a lo cual se llamaba pecado y al mismo tiempo decían ellos tener comunión con Dios. Es decir, se consideraban creyentes y se consideraban que caminaban con Dios o que Dios caminaba con ellos. Y a esto, pues Juan responde en estos versículos, ¿verdad? Del 5 al 10. Hay una respuesta contundente de parte de Juan allí. Yo había dicho que el título del mensaje es La marca del cristiano auténtico. Y ahora quiero declarar lo siguiente: la comunión con Dios se evidencia por medio de una vida santa o pura. Y esto es lo que Juan va a dejar muy bien en claro. La comunión con Dios o la relación con Dios se evidencia por medio de una vida de pureza. Por eso, no nos extrañemos, por favor, cuando las personas que no son creyentes están constantemente observándonos y muchas veces acusándonos. ¿Por qué? Porque aunque ellos no son creyentes, aunque tal vez no tengan conocimiento de la Biblia, aunque en esta cultura y sociedad es muy raro el que no tenga algún conocimiento, al menos panorámico, de la Biblia. Además, hay algo a lo cual nosotros llamamos conciencia, que nos dicta a nosotros lo que está bien y lo que está mal. La conciencia también nos viene devenida de Dios. Dios puso un sello en nuestro interior que nos dicta qué es correcto y qué es incorrecto. Y eso todo ser humano lo sabe. Por eso es que cuando un niño pequeñito que no sabe lo que es correcto o es incorrecto, hace algo incorrecto, por ejemplo, está tocando el búcaro que mamá le dijo que no tocara, y él está viendo que mamá no está y él toca el búcaro y de pronto el búcaro se cae y se rompe, ¿qué hace el niño? Y tal vez no se le ha dicho que es malo, tal vez solamente mamá le dijo, ese búcaro no lo toques. Él se esconde, ¿verdad? Y trata de
Bueno, esto yo le llamo búcaro. Florero. Jarrón. Bueno, imagínense, usted va al diccionario y tiene una cantidad de acepciones. Bueno, ya saben lo que es búcaro. Aprendieron algo nuevo hoy. Si no aprendieron nada de la Biblia, al menos aprendieron cómo en Cuba se le dice al búcaro. Al florero. Florero es más evidente, ¿verdad? Portaflores es un florero. Bien, entonces el niño rompe algo y él sabe que hizo algo. ¿Por qué? Que algo que no está bien y trata de esconderse y de justificarse. Porque aunque él no le han dicho y él no puede conceptualizar en su mente que está mal, él sabe por instinto que algo no está bien. Y ese instinto, eso está ahí impregnado en el hombre, ¿verdad? Y eso nosotros debemos también, pues saberlo. Ahora, cuando nosotros nos relacionamos con Dios, la gente que está afuera, que no dice tener esa relación con Dios, aunque tal vez diga tener una fe diferente, cuando esa persona sabe que nosotros nos identificamos como cristianos, él nos evalúa. Y él sabe muy bien cómo ha de comportarse un cristiano. Sabe que el cristiano no mira a otra mujer que no sea su esposa y viceversa. Sabe que el cristiano no roba. Sabe que el cristiano no debe mentir. Sabe. ¿Por qué? Porque nos está evaluando en base a los estándares, ¿qué? Divinos. Y por eso es que a veces nos sentimos abrumados, porque es que, aunque nosotros debemos vivir según los estándares divinos, no somos Dios. Dios es perfecto, pero nosotros no somos perfectos. Es decir, vamos tras un Dios perfecto, pero nosotros no somos perfectos. Y a veces nos sentimos abrumados, pero al mismo tiempo no nos debiéramos extrañar, porque la gente nos va a evaluar en base a lo que nosotros nos identificamos. Somos cristianos. Y un cristiano es eso, un seguidor de Cristo se identifica con Cristo. Ahora, si la comunión con Dios es evidencia o se evidencia por medio de una vida santa o una vida pura, miren cómo Juan lo demuestra aquí. Y miren cómo Juan, de alguna manera, él confronta aquellas falsas doctrinas, pero a la vez busca dar consuelo, respaldo, seguridad a la iglesia, a los creyentes. Si vamos al versículo 5, dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Y miren el mensaje cuál es. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Él está resumiendo aquí el evangelio, está resumiendo la palabra de Dios, el mensaje de Dios al hombre, que emana del propio Dios y está en correspondencia con su carácter santo y perfecto. Y ese mensaje Juan lo define y lo ilustra con un término, y es el término luz. Y él está diciendo, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ahora, si nosotros vamos a la connotación del término luz, lo que Juan tiene en mente es que él está usando un término que se ha asociado históricamente en las diferentes culturas con lo que es puro, con lo que es verdadero, con lo que es revelador, y todo eso es Dios. Pero si nosotros vamos unos cuantos siglos y llegamos acá, todavía el término luz se sigue usando para esto mismo. Por ejemplo, cuando a usted le proponen un negocio y usted no ve las cosas muy definidas, usted puede decir, esto no me queda claro, este negocio está ¿qué? Turbio, está oscuro. Lo contrario de luz. ¿Por qué? Es un término que define muy bien o ilustra muy bien lo que es correcto, lo que es verdadero, lo que es transparente, lo que es revelador, lo que es justo. Todo eso es lo que Juan está definiendo con el término luz. Cuando él dice, Dios es luz, está diciendo eso. Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es veraz. No hay, dice y lo enfatiza, ninguna tiniebla, es muy enfático. Ninguna tinieblas en él. Y entonces usa un término que es, ¿qué cosa? Opuesto a luz. El término tinieblas. De la misma manera entonces, ya se lo ilustraba, cuando usted ve que algo no está claro,
no es revelador, no es veraz, usted dice está oscuro. Por ejemplo, en las películas, ¿cómo aparece el héroe de la película muchas veces? Con un traje o una ropa o iluminado o con algún tipo de corona, algo que lo que transmite es eso, es claridad, es pureza, es luz. ¿Cómo aparece siempre el villano? ¿Cómo se los ilustra en las películas a Satanás, al diablo? ¿Por qué? Porque en todas las culturas lo que brilla, lo que resalta, representa lo puro y lo verdadero. Y por el contrario, lo oscuro representa ¿qué cosa? Lo tenebroso, lo injusto, lo malvado. Y a eso se refiere Juan aquí. Él está diciendo, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Por tanto, él está diciendo, si tú dices tener relación con Dios, caminar con Dios, pero tú vives una vida en oscuridad, tus pensamientos, tus decisiones, tus motivaciones, tu vida en general, no se ajusta con ese Dios que es verdadero, que es puro, que es veraz, entonces hay un problema. Tú no estás caminando con Dios. Porque no es posible caminar con Dios, que es veraz, que es luz, y tú camines entonces en las tinieblas. Recuerdan que Juan afirmó los versículos que vimos la semana pasada, 1 al 4, cuando él dice, lo que vimos, lo que contemplamos. Y recuerdan que hoy hice énfasis en todo, pero en el contemplar que va más allá del ver. Usted ve algo, lo vio, pero cuando usted lo contempla, usted lo está analizando, usted lo está reflexionando, y él estaba haciendo alusión a Cristo y su mensaje. Alguien dijo esto, alguien dijo lo siguiente, si miras a Jesús, encuentras salvación, mirando con fe, por supuesto, pero si lo contemplas, ¿eres qué? Eres transformado, eres santificado. Juan está diciendo, no puedes decir que estás caminando con Dios y yo no lo veo en ti. Por eso la gente a nosotros también nos juzga. No puedes decir que eres cristiano si cuando yo te veo ofendiendo, te veo mintiendo, te veo haciendo el mal. No me digas que caminas con Dios. Porque Dios no es así. Dios no miente, Dios es justo, Dios es puro, Dios es perfecto. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, esto aparece en Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5, él tiene un encuentro con Dios. Su primera reacción, ¿cuál fue? Reconocer su impureza. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios, tiene que ocurrir algo. Eso tiene que ocurrir cuando tenemos el primer acercamiento a Dios y a su palabra, a su revelación, pero debe seguir continuando todos los días de nuestra vida, donde yo sea posible, yo sea capaz de ver la diferencia que hay entre Dios y yo. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que lo describe muy bien. Dice, no es como yo. Y está hablando de Jesús. Y dice, no es como yo, aunque ¿qué? Aunque se haya hecho hombre, aunque mi amigo o mi hermano él se llame. Y él va haciendo una descripción entre la humanidad de Jesús, pero va describiendo en la canción y va dejando por sentado que ese mismo Jesús que se humanó sigue siendo Dios. Sigue siendo el Dios trascendente, el Dios que es tu creador, el Dios que es santo y es perfecto, el Dios que es luz. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios, tengamos mucho cuidado porque a veces nos vamos mucho a la cercanía con Dios. Sí, Dios se ha hecho cercano a mí. Le puedo llamar mi padre, le puedo llamar mi papá, le puedo llamar de todas estas maneras, me puedo relacionar con Él como hijo, pero es Dios. Es santo, es perfecto, es justo. Y el Dios santo demanda que sus criaturas y que sus hijos sean ¿qué? Santos. Por lo tanto, no podemos jactarnos de Dios
cuando nosotros mismos estamos viviendo vidas contrarias a su carácter y a sus demandas en cuanto a su perfección. Y aquí hay algunas aplicaciones para nosotros. Justificar pecados diciendo todos lo hacen es vivir en tinieblas. Todos lo hacen. Es una manera muy fácil de justificarme. O el relativismo moral, suavizar lo que la Biblia llama pecado para no ofender o para no ser ofendido yo mismo. ¿Verdad? Y comienzo a racionalizar la Biblia. Y muchas veces somos expertos en justificarnos. ¿Para qué? Para sentirnos bien con nosotros mismos. Pero ¿cómo me voy a sentir bien conmigo mismo si yo soy un hijo de Dios y el Espíritu de Dios habita en mí y da testimonio de eso, de que soy un hijo de Dios? ¿Cómo me voy a sentir bien conmigo mismo si yo sé que Dios es luz y yo estoy tratando de vivir en tinieblas? Buscar, esto es otra aplicación, buscar solo predicaciones positivas que eviten la verdad incómoda es querer una luz sin brillo. Porque la luz no solamente ilumina, sino que la luz revela. ¿No es así? Eso le pasó a Gilbert cuando fue operado, ahora la primera vez. Dice que él estaba por pintar la casa porque la casa estaba la veía sucia. Estaba como todo empercudido. Esa historia nos la hizo en su casa cuando fuimos a visitarlo. Y cuando lo operan, él comienza a ver con más claridad y él dijo, no es que la casa esté sucia, es que yo estaba viendo empañado. La casa está bien, está resplandeciente. Porque la luz trae eso. Usted no quiere que se vea la suciedad en su casa, las manchas en su casa, usted tiene una luz tenue. Pero usted sabe que si usted pinta la casa de claro y usted pone una luz blanca, resplandeciente, todo allí se va a ver. Lo mismo pasa con la vida. Y la palabra de Dios, que es luz, porque viene de un Dios de luz, revela todo en nosotros. Por eso a veces tratamos de huir a esa palabra que nos confronta y revela en nosotros lo que no está bien. Y estamos como que persiguiendo solamente los mensajes que nos hacen sentirnos cómodos. Entonces, acércate a Dios, contémplalo y su luz será suficiente para transformarte. Y es muy bueno que nosotros seamos confrontados con ese Dios de luz y por esa palabra de luz. El versículo 6, miren cómo dice, si decimos, y aquí viene una gran preocupación del apóstol, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Se dan cuenta? Para Juan no hay términos medios. Para Juan no existen los medios cristianos. Los medios cristianos no existen. ¿Usted es cristiano o no es cristiano? Usted no se le va a ocurrir identificarse con alguien cuando le diga de dónde es y usted le va a decir yo soy medio tico, medio costarricense. No, eso está bien para nosotros, que somos cubaticos. Somos cubanos, vivimos en Costa Rica, seguimos siendo cubanos, ¿verdad? Ustedes nacieron aquí, están inscritos aquí, su pasaporte y su documento de identificación que dice son costarricenses. Usted no va a decir yo soy medio costarricense. Usted es costarricense, completo. Ahora, si usted se identifica como cristiano, usted no puede decir yo soy un medio cristiano. Como no existe tal cosa como que mi primo, mi amigo, mi papá, mi esposo era cristiano. ¿Se está refiriendo a que murió siendo cristiano? ¿O se está refiriendo a que decía que era cristiano y ahora ya no lo es? No existen los medios cristianos. ¿Era o no era? Puede ser que se identificaba y decía que era cristiano, pero si ahora dice que no lo es, todo parece indicar que nunca lo fue o nunca lo ha sido. Y a eso es a lo que Juan también se refiere aquí. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, no practicar la verdad, él está aquí apuntando a los dos. Él está primero desenmascarando a los falsos maestros, a los que se decían ser cristianos y no lo eran. ¿Por qué? Porque sus hechos lo negaban, su mensaje lo negaba, su moralidad lo negaba. Pero es también una alerta para los cristianos, que a veces nos dejamos influenciar por estas cosas
por este tipo de razonamiento y queremos estar ahí como que en el medio. Ahora recordé a un pastor, amigo nuestro, que él hablaba mucho del guanajo entendedera. Un guanajo, ahora le enseño otra cosa, es el chompipe, ¿verdad? En Cuba se le dice guanajo, es pavo, es un tipo de pavo, pero en Cuba se le llama guanajo. Y un guanajo, aparte de que en Cuba se convierte también en una ofensa, si usted le dicen, usted es un guanajo, lo están ofendiendo. A nadie le gusta parecerse mucho a un chompipe. Pero un guanajo entendedera es el que está ahí en una tendedera, es como un alambre, una cuerda para usted tender la ropa cuando la lava. Y el guanajo se sube ahí y está así. Que si se cae, que si no, que si para adelante o para atrás. Entonces recordé a ese pastor porque él decía, hay cristianos que viven su vida cristiana como guanajos en tendedera. Hoy soy, mañana no soy. Hoy parezco, mañana no parezco. Y Juan refuta eso. O eres o no eres. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Y no tengas miedo. Si estás en un proceso, sé sincero, si estás en un proceso, te estás acercando y tus amigos te preguntan, dile, soy cristiano o estoy yendo a la iglesia, estoy acercándome a la Biblia, todavía no me identifico como cristiano. Si usted todavía no quiere lanzarse, ¿verdad?, al agua, pero como usted se lance, láncese. Si usted es cristiano y se identifica con Cristo, no lo niegue y viva de acuerdo a. Y ahí es donde está Juan yendo, ¿verdad? Caminar con Dios, pero vivir de manera contraria a su carácter es imposible. No puedes decir que caminas con Dios y tu vida va por otro lugar. La verdad no se evidencia conociendo, sino viviendo. La gente va a ver que nosotros somos cristianos no porque digamos que somos cristianos, sino porque vivimos como tal. Saúl dijo a Samuel, rey Saúl, he cumplido la palabra de Jehová, le dijo, así, con toda frialdad y certeza. Eso aparece en 1 Samuel 15:13, pero había desobedecido la orden de destruir completamente a Amalek, que había sido una orden estricta de Dios. Y se atrevió a decir al profeta Samuel que había cumplido la palabra de Dios. Su confesión superficial mostró que quería aparentar obediencia mientras vivía en rebelión. Y a veces a nosotros los cristianos nos pasa eso. Nosotros queremos seguir caminando con el sello de que somos cristianos, pero no queremos pagar el precio de lo que eso significa. Y queremos vivir vidas como a medias. Muchas veces como lo sucedió a Saúl, que lo terminó descalificando como rey. Así que aquí estamos frente a un grupo de falsos maestros que combinaba la doctrina incorrecta con una forma de vida inmoral. Y de esto nosotros debemos escapar, ¿verdad? Esos falsos maestros son muy evidentes. Predican lo incorrecto y viven lo incorrecto. Son muy evidentes. Pero ¿quiénes son? No son los evidentes y de los cuales tenemos que escapar también los que predican lo correcto pero viven lo incorrecto. Y esos son más peligrosos aún. Usted los analiza y doctrinalmente son correctos, dan en el blanco. Pero su vida no se corresponde con. Le pasó a un pastor cubano, ya es un pastor de muchos años, está pensionado ya hace muchos años, fue un pastor de mucha influencia en Cuba. Cuando él era un joven, él había crecido en una denominación histórica en Cuba, que no voy a mencionar, pero que en Cuba se ha degradado mucho, no ha sido igual en otros lugares, pero en Cuba esa denominación se ha degradado, se ha dejado permear por doctrinas liberales y ese liberalismo ha entrado en ese comportamiento, en esa denominación y tristemente se les conoce como liberales, no solamente en lo que creen, sino en cómo viven. Y ese pastor estaba sintiendo la inclinación, siendo muy joven, un adolescente prácticamente, 17, 18 años,
al ministerio pastoral. Y lo envían con uno de los pastores principales del país para que fuera como su mentor. Y allá lo enviaron. Y cuando él llega, aquel hombre estaba como de misión allí. Él se da cuenta de algo espantoso, que a él lo aterró. Aquel hombre tenía a su esposa, pero al mismo tiempo tenía relaciones con otras mujeres. Y él dijo, ¿dónde estoy? Y salió de ahí huyendo y fue a parar a un campamento cristiano en el centro del país, y ahí una señora que había fundado ese campamento, norteamericana, que echó toda su vida en Cuba como misionera, lo acogió entonces como su mentora. Y él escapó de aquel grupo de aparentes cristianos. Lo habían puesto bajo la tutela de uno de los supuestos pastores más importantes, y el hombre era un ¿qué? Un inmoral. Qué triste cuando chocamos con estas cosas. Esa clase de personas hacen un daño terrible a la obra de Dios. Vivamos de manera coherente entre lo que profesamos y lo que practicamos, para que otros vean en nosotros un testimonio vivo. Busquemos predicaciones y enseñanzas que nos reten a crecer y no solo a sentirnos cómodos. Practiquemos la transparencia en nuestras relaciones, de modo que otros puedan ver la obra de Cristo en nosotros. Versículo 7, y dice, Juan sigue en su argumento. Fíjense que el 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Qué era aquel pastor o supuesto pastor, falso pastor? Un mentiroso, un impostor, alguien que se estaba aprovechando. Un mentiroso. Dice, y no practicamos la verdad. Y dice entonces el 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en la luz produce comunión y pureza. Si usted anda en la luz, si usted camina con el Dios de luz, usted, su vida lo va a reflejar. Su vida va a ser una vida que transmita precisamente eso, pureza, transmite veracidad. Andar en la luz es vivir expuestos a Dios, permitiendo que Él revele y trate el pecado en nosotros. Entonces no trate de evitar de que Dios lo confronte, al contrario. Cuando usted siente que se está desviando, busque ser confrontado por Dios. No viva la vida buscando los textos de la Escritura que le acomodan, que le suenan bien al oído solamente. Busque también el ser confrontado por esos pasajes de la Biblia que le hablan de quién es Dios y las demandas de Dios para usted. Vivir para Dios implica tener una sana relación con nuestro prójimo también. Porque miren lo que dice Juan, es muy interesante. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Qué interesante. La comunión con Dios está implícita, pero ahora Juan va a un escalón más allá. Y dice, si tú tienes comunión con Dios, porque andas en la luz, tú vas a tener comunión con los demás hermanos. Entonces aquí hay un elemento importante. No podemos permitir que en la iglesia haya pecado encubierto. ¿Por qué? Porque esto hace que la comunión con Dios se tronche y la comunión entre los cristianos sufra. Cuando Pablo se refiere a la iglesia como un cuerpo, ¿cómo lo ilustra él? Si uno de los miembros del cuerpo se duele, ¿qué pasa con todo el cuerpo? ¿A quién le ha caído algo pesado en un dedo del pie? Y de pronto se le cayó en el dedo pequeño, chiquito del pie. Está hablando de una parte del pie muy pequeña en comparación con el resto del cuerpo.
Ahí puede ver que hay un moretón o esa mancha que hace debajo de la uña, que es cuando se concentra esa sangre ahí, que a veces late y da unos dolores terribles, ¿verdad? Lo que han pasado por eso. Yo he pasado por eso varias veces. Por eso lo estoy narrando desde mi experiencia. Y qué tremendo que eso pequeñito que usted tiene ahí en una parte muy pequeña del cuerpo le hace sentir terrible todo su cuerpo. Y eso lo usa Pablo para ilustrar y decir, cuando un hermano cae en la iglesia, ¿qué pasa con toda la iglesia? Toda la iglesia está sufriendo. Cuando un hermano le va mal, ¿qué pasa con toda la iglesia? La iglesia lo sufre, si es que hay comunión unos con otros. Y una comunión que emana de la comunión con Dios. Y si un hermano está viviendo contrario a la fe y está ofendiendo a Dios, ¿qué pasa con la iglesia? A la iglesia le debe preocupar, porque toda la iglesia está siendo contaminada. ¿Recuerdan el decálogo cuando Jesús resume el decálogo, los 10 mandamientos, ahí en el Antiguo Testamento descritos? Él lo resumió así: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. No es posible, y eso Juan lo va a reiterar una y otra vez en su carta, no es posible que nosotros digamos, tengo comunión con Dios, y eso no se refleje en mi relación con los demás. No es posible que yo diga, yo amo a Dios, y al mismo tiempo yo no amo a los demás, yo aborrezco a los demás. No es posible. Si amas a Dios, amas a los demás. Si amas a los demás, es porque de alguna manera también amas a Dios. No se puede separar una cosa de la otra. Y qué interesante, porque cuando dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, Él está hablando de dos partes necesarias en lo que nosotros llamamos salvación o la experiencia cristiana. Una es la justificación y otra es la santificación. Cuando habla de la sangre de Jesucristo, está haciendo alusión a el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es suficiente para reconciliar al pecador con Dios. El Hijo de Dios, santo y perfecto, ocupa el lugar del pecador, y ahí ocurre lo que se le llama en teología la imputación, que hay cantos que lo expresan muy bien. Hay un canto de la IBI que dice glorioso intercambio, ¿verdad? El santo ocupa el lugar del pecador, para que el pecador ocupe entonces el lugar del santo. Ahí está el intercambio glorioso. El Hijo de Dios, santo y perfecto, viene, ocupa el lugar del pecador, y entonces el pecador que pone su fe en ese Salvador, en el Hijo de Dios, entonces es llamado ¿qué? Justo o justificado. Y es llamado santo. Por eso un creyente está bien que se le llame santo, porque lo es. Pero no porque por su moralidad se ganó la santidad, sino porque ha creído en el santo y Dios lo ve a él ahora y lo toma como un santo. Es un justificado. Pero luego hay otra etapa o otra parte de la salvación, que es la santificación. Y Juan está aludiendo aquí a los dos. Cuando Jesús es tu Salvador, tú has confiado en Él, Él te ha limpiado de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Pero al mismo tiempo eso significa que tu vida debe responder a ello. Tu vida debe ser en obediencia a ello. Un caminar en santidad con Dios. Y dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. Por eso cuando usted sabe que ha pecado contra Dios, usted no le pide perdón a Dios en base a lo bueno que usted es. Usted le pide perdón a Dios en base a ¿qué? Al sacrificio de Cristo en la cruz, que fue suficiente para limpiar sus pecados. Y sí, sus pecados fueron limpiados para salvación, pero la comunión con Dios se rompe, porque Dios es un Dios santo. Y cuando usted peca, usted no pierde la salvación, pero usted pierde la comunión con Dios. Por eso el arrepentimiento y la fe no solamente es la primera vez que nosotros escuchamos el Evangelio y nos arrepentimos para salvación, es también la vida continua del creyente, no para salvación, pero para santificación, comunión con Dios.
Porque usted debe saber, y el Espíritu Santo le va a dar testimonio de eso, de que cuando usted ofende a Dios, ¿qué pasó? La comunión está rota. Así como cuando usted ofende a su esposa o a su hijo y no hay reconciliación, ¿qué pasa? La relación está dañada. Y se espera que haya un acercamiento para que haya ¿qué? Reconciliación. Versículo 8 y 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 8. Y dice el 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dije al principio que había un grupo que decía: nosotros no tenemos pecado. Eso no existe en nosotros. Estamos en un nivel de pureza superior. Y Juan está diciendo: no es posible. Todo ser humano tiene una inclinación al pecado. Si dices que no tienes pecado, eres un mentiroso y estás llamando mentiroso a Dios, porque Dios dice que eres un pecador. Eso no va con la realidad, es lo que está diciendo aquí Juan. Los que conocen la historia de David con Betsabé, antes de confesar su pecado con Betsabé, ¿qué hizo David? Guardó silencio. Había transcurrido bastante tiempo. Y trató de seguir como si nada. A veces nosotros intentamos hacer eso también. Luego reconocería, después que el profeta lo confrontó, y él reacciona y vuelve en sí, en el Salmo 32, versículos 3 y 4, él dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, mi vitalidad se desvanecía. ¿Por qué? Porque el silencio y la negación, cuando nosotros sabemos que hemos pecado y no lo confesamos, y no pedimos y no nos arrepentimos delante de Dios, al final eso lo que trae es un declive espiritual en nosotros. Excusar mi pecado diciendo así soy yo, o nadie me entiende, Dios no me entiende. Ahora yo pregunto, si Dios no lo entiende a usted, no hay nada que hacer. Si Dios no lo entiende a usted, no hay nada que hacer. Ahora, usted debe entender que no es que Dios no lo entienda, es que usted no quiere alinearse con Dios. Si somos sinceros. Cuando nosotros excusamos nuestro pecado, estamos encubriéndonos, nos estamos escondiendo de Dios que es luz. No queremos que eso sea expuesto en nosotros. Comparar mi pecado con el de otros. Muchas veces hacemos eso, ¿verdad? Eso se le llama en psicología proyección. Cuando usted tiene una debilidad de carácter o de otra índole y usted lo proyecta en la debilidad que otro tiene que supuestamente es superior a la suya. ¿Para qué? Para que todos se concentren en aquel y yo paso por inadvertido. Y eso muchas veces lo jugamos para con Dios. Y decimos, al menos yo no hago lo que ellos hacen. Y como que yo no hago lo que ellos hacen, que es tan terrible, mis pecados pasan por inadvertidos. Eso es una manera de nosotros justificarnos. Me impide ver la gravedad de mi propia condición. Posponer el arrepentimiento esperando estar más preparado. Eso muchas veces lo hacemos en el marco de la familia, ¿verdad? Digo, no voy a decirle nada ahora porque este no es el momento. Pero el momento nunca llega y se van dejando las cosas. Y no hay un lo siento, perdóname, no quería hacerte sentir mal. ¿Y qué quedó? Quedó en el pasado, allí. ¿Y qué va acumulando? Resentimiento. En nuestra relación con Dios es igual. Cuando nosotros no practicamos un hábito de confesión de pecado, que qué cosa es confesar el pecado, no es otra cosa que decir, Señor, estoy de acuerdo con lo que tú dices acerca de esto.
esto está mal. Estoy de acuerdo contigo, lo confieso que es así. Confesarse no es, Señor, es que lo hice porque, eso no es confesión, eso es justificación. Usted se está tratando de justificar delante de Dios. Señor, es que tú sabes que yo soy, tú sabes que me sacó de mis cabales. No te estás arrepintiendo, no estás confesando y diciendo, ofendí a esa persona y ofendiendo a esa persona te ofendí a ti. Eso es confesión. Pero cuando estoy justificándome en mi oración para quedar bien conmigo, pero no me preocupa lo que piensa Dios, eso no es confesión. Yo sigo en mi autojustificación. Y por eso entonces esos hábitos que se van convirtiendo en constantes en nuestra vida, llega el momento donde ya no hay alarmas y yo olvido que es contrario a la voluntad de Dios, es contrario a la naturaleza de Dios para con mi vida. Y por supuesto hay un obstáculo entre mi vida y el carácter y las demandas de Dios. Por eso en el versículo 9 es tan importante, creo que es crucial cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, en el versículo 7, Él dejó bien claro que el sacrificio de Cristo es suficiente para limpiarnos. Pero tiene que haber una confesión en nosotros, un arrepentimiento genuino siempre que ofendemos a Dios, para que eso se haga efectivo en nosotros, en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con Dios. Y hermanos, recuerden esto, si nosotros no andamos bien con Dios, no vamos a andar bien con los demás. Entonces, una iglesia saludable, uno dice, ¿cuándo una iglesia es saludable? Bueno, cuando hay una sana doctrina, cuando los hermanos se aman, se respetan entre sí, hay armonía, hay tolerancia, cuando uno ofende al otro, se piden perdón y se reconcilian. Cuando no voy a otra persona ajena a decir lo que pasó con esta persona, primero yo voy a esta persona y me reconcilio con ella antes de comentarlo con otro. Ahí hay madurez, es una iglesia saludable. ¿Pero qué es eso? El reflejo de la relación de cada una de esas personas con Dios. Cómo entienden a Dios, cómo interpretan a Dios y cómo se relacionan con Dios. Ese va a ser el reflejo. El reflejo está en la relación entre ellos, pero no es otra cosa que eso. ¿Cómo está tu relación con Dios? Te miro entonces diciendo esto con relación al arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero está orientado hacia Dios y no hacia mí. Entendamos eso, ¿verdad? Porque ¿a quién ofendí? Pude haber ofendido a 1000 personas, pero en primer lugar ofendí a Dios. Y luego ofendí a otros. Y luego tal vez me dañé a mí mismo. Está orientado hacia Dios. Dijo David, y esto es un salmo de arrepentimiento, en el Salmo 51:4, contra ti he pecado y he hecho lo malo a tu vista. Pero cuando uno va a la historia, ¿qué hizo David? Se acostó con la mujer que no era de él. Y después, para tapar la torta que hizo, llamó al esposo, lo trató de emborrachar. Cuando vio que el hombre era más justo que él y no se dejó emborrachar, lo volvió a intentar. Y cuando lo emborrachó, era para que el hombre fuera y se acostara con la mujer. ¿Para qué? Para que cuando se viera que la mujer estaba embarazada, porque lo estaba, y era de David, porque su esposo estaba en la guerra peleando por él, mientras él estaba aquí echándose aire en un balcón, el hombre ni borracho se quiso acostar con la mujer. Porque él dijo, no, yo no voy a estar disfrutando y mi gente matándose allá. Y no se acostó con la mujer. Y cuando David se dio cuenta que el plan le falló, ¿qué hizo? Con ese mismo hombre, que era un hombre de confianza, mandó un mensaje. Y como el hombre era de tanta confianza, el hombre no abrió el mensaje de su rey. ¿Y qué decía el mensaje? Pónganlo en la primera línea de combate para que muera. Y así sucedió. Esa vileza la hizo David, el rey. Pero cuando él es confrontado por el profeta y él llora amargamente porque es consciente de la perversidad que había hecho, él no dijo, pequé contra ella, pequé contra él, contra ti he pecado.
Porque el pecado, en primer lugar, es una ofensa a Dios. No hacemos nada con pedirle perdón al esposo si antes no le dijimos, Señor, perdóname por haber ofendido a mi esposo o a mi esposa, o a mi compañero de trabajo o a mi vecino. Pequé contra ti. El arrepentimiento verdadero está motivado por la verdadera tristeza piadosa y no solo por el arrepentimiento egoísta, porque muchas veces el arrepentimiento se puede tornar en un arrepentimiento falso. Es para quedar bien con mi conciencia. Señor, perdóname. Ya, todo quedó bien. Pero hubo un arrepentimiento genuino desde el corazón que me desgarra. Y el arrepentimiento genuino se preocupa del corazón, no solo de las acciones externas. ¿Qué me preocupa? ¿Que todo otra vez vuelva a la normalidad? Porque me hace sentir incómodo. ¿O que realmente haya un cambio de dentro del corazón? Entonces, hermanos, sencillamente Juan nos está diciendo, si eres cristiano, dices que caminas con Dios, eso se tiene que ver en tus acciones, en tus relaciones. De lo contrario, hay que parar y autoexaminarnos y poner en práctica, por supuesto, todo lo que Él nos dice aquí en relación a la confesión, al arrepentimiento. El Señor les bendiga.